Ante esto, esta tarde 150 elementos del ejército llegaron justamente al municipio de Pueblo Nuevo, en Durango, para combatir la violencia. Los militares pertenecen a fuerzas especiales asignadas por la Federación a la 10ª Zona Militar. Es un grupo de élite especializado en el combate de las actividades de la delincuencia organizada, pues se presume que quienes asesinaron al pasante Eric Andrade pertenecen a un grupo criminal. Y para hablar sobre esta situación en cuanto a médicos, sobre la seguridad que ellos enfrentan, agradezco nos tome la comunicación a la doctora Eva Pizzolato. Ella es representante de la Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes en Servicio Social. Muy buenas noches, doctora Eva. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bien, doctora, quisiera en ese contexto iniciar con un tema, que es el tema de Eric. Sabemos que hasta este momento, bueno, pues la Fiscalía ha dado información sobre ya la identificación de un segundo implicado en este asesinato. Yo le quiero preguntar, ¿cómo es que ustedes observan la respuesta de las autoridades ante esta situación, este asesinato, pero sobre todo ante la prevención de la situación que pueden vivir, que pueden ser objeto los médicos pasantes en materia de seguridad? Claro que sí. Bueno, en todo el contexto del lamentable asesinato de nuestro compañero Eric Andrade, ha sido motivo de mucha conmoción dentro de la comunidad médica, en especial en el área de los pasantes. Si bien pues perdemos a un compañero, también pues estamos con el miedo de que a alguien le pueda volver a pasar, que pudo haber sido cualquiera de nosotros, cualquier médico pasante no titulado, no preparado para este tipo de situaciones, que no está completamente reforzado para realizar las actividades cotidianas de la atención médica. Un tema que nos preocupa demasiado por la seguridad. No es la primera vez en el país que vemos asesinatos de médicos pasantes. Lo vimos el año pasado en Zacatecas con el doctor Luis, claro. el doctor Luis Montes de Oca. Lo vimos un año antes con el asesinato de la doctora Mariana Sánchez. Y así hemos tenido pues, casos lamentables en torno al ejercicio de la medicina, que ponen pues realmente en tela, en discusión, y que mueven a todos los médicos que nos encontramos en la extensión del territorio nacional. Doctora Eva, ¿cuáles serían los estados, si es que los tienen identificados, que ustedes observen, donde hay mayor riesgo, donde los focos rojos están, debido a que no necesariamente hayan ocurrido solo asesinatos, sino que quizá también haya amenazas, que el entorno sea muy complicado? ¿Tienen ese registro, doctora? En este momento estamos trabajando sobre una encuesta en conjunto con el colectivo Médicos en Formación. Se llama Encuesta Nacional de Médicos en Formación, en la que estamos recolectando todos los datos de testimonios y momentos de inseguridad que están pasando los médicos pasantes, para poder saber hacia dónde dirigirnos y hacia dónde se necesitan mayores atenciones. Sí, algo que es cierto que hemos notado, no necesariamente por estudios, sino por las mismas noticias que hemos visto, es en los estados del norte del país, en donde el crimen organizado pues está muchísimo más implantado dentro de la misma sociedad, que pues lleva a situaciones lamentables para los médicos en formación. Claro, doctora, ¿y cuándo prevén tener esta encuesta y qué es lo que realizarían con ella? Es decir, con esta información, ¿se las presentarían a las autoridades? ¿Hay plan para reunión con autoridades? ¿Qué es lo que seguiría? Por supuesto. Ahorita se están buscando las instancias necesarias para poder llegar a concretar este tipo de reuniones, que bien sean autoridades estatales, autoridades federales, que se involucren los diferentes poderes que rigen al país, y que con los resultados arrojados de esta encuesta, que es contestada meramente por Médicos en Formación, se pueda tomar en cuenta esto que nos estamos transmitiendo en los diferentes niveles de la formación médica. Te estoy hablando desde que ingresas a la facultad hasta el posgrado, en el que ya estás haciendo una residencia. Entonces, recopilar todos estos datos, ver cuáles son las áreas a mejorar,
qué es lo que hay que cambiar, y de esta manera se arrojan pues los resultados, se hace un documento y con base a esto poder saber para cuándo, pues qué exigencias realizar más específicamente, además de las que ya pues tenemos bien presentes. Esperamos que esto esté listo durante los próximos meses y que se pueda publicar esta encuesta, bueno, los resultados de esta encuesta. Muy bien, doctora. De lo contrario, de no haber quizá alguna respuesta por parte de las autoridades, podría incluso caber la posibilidad de que exista una exigencia, por ejemplo, en este caso de la Asamblea Mexicana de los Médicos Pasantes, hacia las autoridades, concretamente las universidades, quizá de que pues consideren no enviar a sus estudiantes a zonas de riesgo. Sí, se está pidiendo a las universidades desde ya, bueno, ya tiene muchos años que se está pidiendo este tipo de acciones a las universidades. Sin embargo, cabe destacar que no es una responsabilidad total de las universidades. Como sabemos, el servicio social es una disposición que se encuentra en la Constitución mexicana. Claro. Entonces, que una universidad decida no vas a realizar servicio social no es facultad de ellos. Aquí lo que se tiene que hacer pues es reformas de ley, mejoras en las normas oficiales mexicanas, que se tome en cuenta la voz de los estudiantes y que a este momento las universidades apoyen a sus estudiantes en los movimientos estudiantiles que se están dando en este momento. Ya son varios estados de la República que se han estado poniendo en contacto con nosotros, que han estado movilizándose. Hemos registrado varias marchas en varios estados del país y se espera que se realicen algunas más. Los médicos pasantes están ante sus autoridades universitarias extendiéndoles los pliegos petitorios necesarios en los que destacan las medidas a tomar y las exigencias que se tienen tanto para las universidades como instituciones, gobiernos estatales y el gobierno federal, ¿no? En sus diferentes ramas. Doctora Eva, ¿y en este contexto considera que será un apoyo la llegada de los médicos cubanos? Sí es un apoyo, sin embargo no podemos mezclar el contexto, ¿no? Los médicos cubanos que vienen son especialistas, un médico pasante es un médico general, no tiene ningún tipo de especialidad. Y algo que sí hay que remarcar y que tiene que ser muy importante en la llegada de estos médicos es que también se les tiene que asegurar pues su seguridad, ¿no? No por el hecho de ser extranjeros vamos a dejar de preocuparnos por ellos. Bienvenidos sean estos médicos. El fin aquí es asegurar el derecho a la salud de la población mexicana. Qué bueno que se estén tomando acciones, pero deben de ser conforme a la ley, deben de ser médicos que estén preparados, que sepan el contexto social mexicano y que sepan cómo atender a esta población. Entonces, prepararlos, recibirlos, prepararlos, entrenarlos en los sistemas de salud mexicanos que apoyen a esta parte de proteger a la salud de los mexicanos, como también nosotros como médicos mexicanos lo hacemos diariamente. Qué bueno que se tomen este tipo de decisiones, sin embargo deben de ser totalmente fundamentadas y con los caminos correctos, ¿no? Muy bien. De verdad tenerlos en momentos de seguridad, en aquellas poblaciones en las que se encuentran más alejadas de las ciudades, que tienen altos márgenes de violencia o alto grado de marginación, no dejarlos solos, tener que cuenten con ese soporte y asegurar que su vida vaya a estar segura como la de cualquier médico mexicano que hasta el momento no hemos visto. Muy bien, doctora Eva, pues le agradezco muchísimo y por supuesto estaremos atentos a cómo va esta encuesta y en su oportunidad poder presentarla. Gracias y muy buenas noches. Gracias. Buenas noches.